Determina los elementos de los siguientes conjuntos. X tal que X es un número real positivo tal que X cuadrado es igual a 1. Real positivo. X tal que X pertenece a los enteros positivos. Pertenece a los reales, a los enteros. Es el cubo de un entero y además su valor absoluto es menor o igual a 100. Notación de construcción de conjuntos para escribir los siguientes conjuntos. Bien, y aquí hay que encontrarle alguna lógica a cada uno de estos. Bueno, vamos avanzando un poco entonces sobre esto. Bueno, ¿qué son los conjuntos? Son un grupo de elementos que no necesariamente son números, pueden ser oraciones, pueden ser letras, símbolos, que siguen cierta ley. ¿Sí? La ley está dada, por ejemplo, en el punto uno. Estas serían las leyes que rige ese conjunto. Bueno, y estos conjuntos pueden tener elementos o no. Y estos elementos pueden ser infinitos o finitos. Cuando son infinitos, digamos, son un intervalo, porque hay un montón de números en el medio. Y cuando son finitos, porque puedo contarlos, pueden ser una cantidad enorme de números o una muy chica, pero yo sé que hay una cantidad exacta de elementos. Bueno, igual esto lo tienen para la próxima, que supongo que entonces después vamos a ver qué era esto, regla de diferencia. Bueno, el uno dice determinar los elementos de los siguientes conjuntos. El 1A dice x tal que x es un número real, entonces ya sabemos que el dominio son los reales, tal que se tiene que cumplir que x cuadrado sea igual a 1. Bien, entonces en este punto nos están pidiendo que se cumpla que x al cuadrado sea igual a 1, donde los elementos son reales, son números reales. Bueno, en este caso es una ecuación lo que nos dan como ley de este conjunto. Entonces para encontrar los elementos hay que resolver la ecuación, que en este caso es bastante sencilla. Pasamos el cuadrado al otro lado como raíz. Y recuerde que cuando pasamos raíces al lado derecho pasan como una raíz más menos. O sea, esto pasa como más menos, mm, más menos la raíz de uno. O sea, más menos uno. ¿Cómo se escriben los elementos de un conjunto? A ver, este conjunto se llama, bueno, no tiene nombre, vamos a darle el nombre A porque es el punto A. Entonces el conjunto A tiene los elementos, y esto no se olviden, los elementos de un conjunto se escriben entre llaves. Son los números menos uno y uno. ¿Sí? Esto no es un intervalo, son elementos de un conjunto. El número menos uno y el número uno y nada más. ¿Sí? Por eso se pone llaves, para que no se confunda con intervalos. Bueno, el siguiente dice x tal que x pertenece a los enteros positivos y además nos da la regla, la ley, que x es menor a 12. ¿Sí? Y bueno, recuerden que pertenece a los enteros positivos. Entonces, ¿cuál es el conjunto? Los elementos del conjunto. Bien, si pertenece a los enteros, toma los valores enteros positivos. Entonces toma los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y al 12 no lo toma porque dice que x es menor a 12. Si dijera x menor o igual a 12, tomaríamos el 12.
pero no es así, entonces van a ser el uno, el 2, el 3, etcétera, hasta el 10, 11. En el siguiente dice que pertenezca a los reales y además que x está entre -8, es mayor o igual a -8 y es menor a 12. Bueno, este es el caso, es uno de esos casos donde los elementos del conjunto son infinitos. ¿Sí? Porque como x pertenece a los reales, puedo tomar por ejemplo, entre -8 y 12 está, por ejemplo, el uno. Entonces yo puedo tomar el uno, pero también puedo tomar el 1,1, el 1,111, 1,0001 y así, etcétera. Los elementos dentro de este conjunto son infinitos, así que directamente se le escribe como un intervalo los elementos. Entonces va a ser el conjunto C, va a ser el intervalo desde -8 hasta 12. Entonces va a ser desde -8 hasta 12, abierto creo que vi. Sí, el 1D dice x tal que x pertenezca a los enteros y además que x cuadrado sea igual a 2. Bueno, es parecido al A, solo que acá valen solo los enteros. O sea que si esta ecuación me da de resultado un racional, no cuenta dentro del conjunto. Bueno, pero claro, justamente la ley que rige acá es que x al cuadrado es igual a 2. Si lo resolvemos, x va a ser igual a, bueno, el cuadrado pasa al otro lado como una raíz. Recuerden que tiene que ser una raíz más menos porque admite a ambos resultados, raíz de 2. Y eso es igual a más menos aproximadamente 1,414, así puntos, tiene infinitos decimales. Bien, ¿qué pasa con el conjunto? Este es el D. ¿Cuáles son los elementos de este conjunto? Bien, tendría que poner la raíz de 2 positiva y la raíz de 2 negativa, pero recuerden que el dominio de esta variable son los enteros y la raíz de 2 y la raíz de 2 negativa no son parte de los enteros. Entonces este conjunto directamente está vacío, se lo denota con un, bueno, ya lo de conocer, ese símbolo como un cero tachado, indica conjunto vacío. O sea, este conjunto no tiene elementos. Y el último dice x tal que x es el cubo de un entero. Y además que el valor absoluto de x es menor o igual a 100. Primero vamos a resolver la ecuación. X es menor o igual a 100. Tengo un valor absoluto menor o igual a un número. O sea, bueno, no, tal vez no se acuerdan porque el cursillo de ingreso lo hicieron hace 2 años. ¿Qué pasa si tengo un valor absoluto menor o igual a un número? Para que lo que esté dentro de lo que está dentro del valor absoluto, en este caso x, sea menor o igual a un número, en este caso 100, significa que -100 es menor o igual a lo que está dentro del intervalo del valor absoluto, o sea, x, y este es menor o igual a 100 positivo. Es una, es una propiedad, digamos, de valor absoluto. Si yo tengo valor absoluto de lo que sea, voy a usar x como algo general. Si es valor absoluto de menor a A, o sea, cualquier cosa, lo que tengo que hacer, esto es igual a decir que
Menos a, o sea, menos el valor que estaba del lado derecho, es menor a lo que está dentro del valor absoluto, o sea, x, y este a la vez es menor a la positivo. Si yo aquí hubiera tenido, por ejemplo, lo que sea, x más 1 por 2, por ejemplo, eso es lo que va acá al medio, entonces x más 1, por ejemplo. ¿Sí? Es una propiedad de valor absoluto. Es lo único que hice acá. Poner el menos 100 a la izquierda y bueno, poner la misma boquita que aparece acá y el x al medio. Bien. Y me dice x es el cubo de un entero. O sea, solo vamos a tomar las partes enteras y x, los elementos que pertenecen al, ¿cómo se llama? Al conjunto este, son los cubos de todos los números que están acá. O sea, en este conjunto que está acá, de menos 100 a 100, ¿qué tenemos? Tenemos los números menos 100, menos 99, menos 98 y así pasamos por el cero, bueno, y llegamos a 98 positivos, 99 positivos, 100 positivos. ¿Sí? Esos son los valores que toma X. No, sí, los valores que toma X. X es el cubo de un... Ah, no, y bueno, estos son los números que están, los números enteros que están acá. Ahora lo que hay que encontrar es que estos números sean el cubo de un número. Porque me dice que además X tiene que ser el cubo de un número entero. Entonces el conjunto E es igual al conjunto. Bien, ¿quién es el cubo de menos 100? Menos 10. ¿Quién el cubo de menos 99 es el cubo de algún entero? No, no, porque si le buscamos raíz cúbica a menos 99 la vamos a encontrar, pero es un número irracional. Y lo que necesito son números enteros. ¿Por qué? Porque el dominio me dice que es los enteros, ¿sí? Tengo que encontrar x tal que x sea el cubo de un número y además que cumple esta ecuación e inecuación que ya resolvimos. Bueno, el menos 10 es uno de ellos, porque menos 10 al cubo da menos 100. ¿Quién seguiría? Menos 9. Por menos 9 al cubo, no, al cubo dije, ¿no? Sí, no, entonces no sería menos 10 sino, estaba pensando el cuadro de 4 menos 4. Porque menos 4 al cubo es menos 64 y está, digamos, al medio, está por acá. Está, digamos, entre menos 98 y, bueno, está más allá del menos 98. ¿Por qué no empiezo con menos 5? Porque menos 5 al cubo es menos 125 y no entra dentro del intervalo. Entonces diría de menos 4, menos 3, porque menos 3 al cubo es menos 27, está en el intervalo. Menos 2 al cubo, menos 8. Menos 1 al cubo, menos 1. El cero cuenta, y bueno, de nuevo 1, 2, 3 y hasta 4, porque 4 al cubo 64 y el 5 ya no, porque 5 al cubo me da 125, se pasa de este intervalo. Bueno, estos serían los números entonces, los valores de X que cumplen que eh, sean el cubo de un entero, o sea, es el cubo de un entero. X es el cubo del entero, no es la raíz cúbica. X es el cubo de un entero. Y X, bueno, esto ya lo resolvimos. Bueno, estas son las raíces cúbicas. Entonces lo que me estaba pidiendo son los cubos, o sea, 64, 27, 8, bueno, menos 1, 1, 8, 27,
y 64. Esos son los valores de x que son el cubo de un entero y además x cumple con la inecuación que nos dieron primero. ¿Sí? Este sería el resultado final. Los valores de x que cumplen con esta inecuación y además que esos x son el cubo de un entero. Esos son los elementos de estos distintos conjuntos expresados con una ley. Hay que encontrar los elementos que cumplen con esa ley. Ahora, el punto 2, aparentemente dice usar una notación de construcción de conjuntos para describir los siguientes conjuntos. Ahora nos da al revés, nos da los elementos y nosotros tenemos que construir cuál es esa ley. Bueno, hay que encontrarle alguna lógica. Por ejemplo, el primero dice 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Fíjense que son todos los cuadrados de los enteros positivos que van desde el 1 al 9. Bien, podríamos decir eso. Todos a eh, este conjunto A serían, a ver, x tal que x pertenezca a los enteros. Ahora vamos a escribirlo como se debe. X pertenezca a los enteros y además x es el cuadrado de estos enteros. A ver, son 1, 4, 9. No, pero en este caso x es el cuadrado de un entero. Bien, y además que x es igual, vamos a llamar a otra letra, no sé, y cuadrado. Bueno, donde y también pertenece a los enteros y además ahí vamos a aclarar que sean los enteros positivos y además y es menor a qué. Si el límite es 81, entonces y vale hasta 9. Entonces y tiene que ser menor a 10. Podrían poner y menor a 10 o también vale haber puesto y menor o igual a 10. ¿Sí? Podrían haber puesto cualquiera de los dos. No, pero menor o igual a 9. ¿Sí? Pueden haber puesto i menor o igual a 9 o i menor a 10. Sabiendo que i es un entero positivo y que x es i al cuadrado. Y este conjunto lo que describe son los valores de x. Continuemos. En el B, bueno, obviamente son las vocales. Entonces van a ser el conjunto B, x tal que x, es una vocal. Bueno, y así tienen que encontrar alguna lógica cada uno de estos. Por ejemplo, este es menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Obviamente son enteros, no necesariamente positivos o negativos, pero que van desde el menos 2 hasta el 2. ¿No? ¿Y cómo ponen un intervalo? Porque esto ya es un intervalo, ¿no? Porque usa corchetes. ¿Cómo sería el D? El D es el conjunto de x tal que x. Bueno, y en este caso, como es un intervalo, el dominio tiene que ser sí o sí los reales. Entonces vamos a decir que este x pertenece a los reales y además
es un intervalo cerrado de -7 a 12, entonces vamos a decir que -7 es menor o igual a x y x es menor o igual a 12. Pueden usar tanto comas como el símbolo de conjunción. Lo- la pregunta que recién decían es si se puede usar coma o el símbolo ese de la conjunción. Puedo usar cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos está bien dicho. Lo normal creo que es que aparezca este, pero las comas también sirven para separar. ¿Qué me ha dicho? Recorre los valores de la recta hacia ambos lados. El valor absoluto, sí. El valor absoluto agarra cualquier número y lo convierte en positivo. Entonces puede agarrar un número negativo y convertirlo en positivo. Y bueno, este el L es lo mismo, es un intervalo. Ya vimos intervalos para eso era el práctico ese que decía cero. ¿Se acuerdan que vimos un práctico cero? Que tenía todos los contenidos matemáticos básicos que había que recordar para hacer una parte de estos prácticos. Dice, determinar si cada uno de estos pares de conjuntos son iguales. El primero, 1, 3, 3. Me da un conjunto acá y otro conjunto acá. Acá me da un conjunto y otro conjunto. Me da un conjunto descrito como una ley, una ecuación matemática de x² más x igual a 4. Y en el otro lado están números. Lo que hay que determinar si es equivalente este conjunto que este conjunto. O este que este que este que este. En el caso de en los que tienen ecuaciones, la ecuación hay que resolverla y ver si sus soluciones son esto que está acá. Bueno, desde ya, este que está acá, no. ¿Por qué no? Sin calcular nada. Porque esto que está acá, que es una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática, ¿cuántas soluciones tiene? Tiene dos soluciones. Y lo que está a la derecha son tres números. Estos tres números no pueden ser la solución de la ecuación cuadrática. Bueno, estos sí son iguales porque a pesar de que se repite el 3 tres veces, el 5 cinco veces y el uno una vez, el 5 dos veces, son los mismos elementos en ambos lados. Cualquier caso se van a repetir los mismos elementos. Acá veamos, bueno, este por qué no es, este tampoco son iguales. ¿Por qué? Porque fíjese que está diciendo que el dominio son los reales. Si el dominio es los reales, el conjunto solución tiene que ser un intervalo. Y acá tengo encerrado entre llaves de 1 a 4. Por más que resolvamos esta inecuación, que no hay nada que resolverla en realidad porque ya está resuelta, hay que pasar la forma de intervalo, no es igual a esto, porque esto que está acá, si lo pongo con llaves, estoy diciendo que la solución son el número 1 y el número 4. Y si el dominio son los reales, la solución es un intervalo. Sigamos. Dice sea A. El conjunto 1, 2, 5, 8, 11. Dice, no tengo intervalos en el D. Claro, o sea, esto que está acá tiene como solución un intervalo. Y esto que está acá
es un conjunto de dos números nomás. Estos son dos números, el uno y el 4. Y esto que está acá es un intervalo que va desde cero abierto hasta 4 cerrado. Y por tanto, estos dos no son los mismos. Dice, identificar cada uno de los siguientes casos como verdadero o falso. Ah, sea A, tenemos A el conjunto uno 2 5 8 11. Hay que decir si esto es verdadero, falso, etcétera. Vamos a ver. El primero dice, los elementos 8 o 11 pertenecen a A. Y estamos viendo que el 8 está dentro de A y el 11 también. Entonces esto de acá es verdadero. Por más que no sean todos los elementos, aquí solo me está preguntando si esos dos elementos pertenecen a A. Como los dos pertenecen a A, sí, este es verdadero. 8 11 5 1 2 está incluido en A. 8 5 11 1 2. Bueno, es el mismo conjunto en sí. Y pregunta si está incluido. Bueno, sí, está incluido. Pero en sí es el mismo conjunto. Es directamente el mismo, pero pueden coincidir los conjuntos. 1 7 está incluido en A. Bueno, esta sería falsa. ¿Por qué? Porque A no tiene el elemento 7. Si A no tiene elemento 7, el conjunto 1 7 no está incluido en A. Acá dice, el elemento 9 no pertenece a, porque es el símbolo de pertenece tachado, significa que no pertenece. Y es correcto porque el conjunto A no tiene el número 9. Entonces, verdadero. El elemento 9 no pertenece a. El conjunto vacío está incluido en A. Todos los conjuntos, el conjunto vacío es como que está como esto en lógica, en lo que es conjuntos, siempre dentro de un conjunto hay un conjunto vacío, porque digamos, es como que siempre existe algo que no, que está vacío. Después dice, está incluido en el conjunto 11 2 2 5 1 8 9. 11 2 5 1 8 9, correcto. Está incluido en este conjunto. Fíjese, este conjunto tiene todos los elementos de A. El uno, el 2, el 5, el 8 y el 9, y el 8. ¿Sí? El 9 no lo tiene A. ¿Sí? A no tiene el 9, pero no importa eso. Porque dice que A está dentro de esto. O sea, A es todo esto. Desde el 11 hasta el 8. Todo eso es A. Y este conjunto, que no le dieron nombre, pero lo podemos llamar conjunto B. El A está dentro de B. Es como, no sé si es como, es como un diagrama de Venn. Tengo, en un diagrama de Venn, digamos, todo esto es el conjunto, yo qué sé, B. Y el conjunto A es todo esto. Eso significa que está incluido porque el conjunto A está dentro del conjunto B, porque el conjunto B son todos estos números, 11 2 5 1 8 9, y el conjunto A son el 11 el 2 5 1 y 8. Sí, creo que son también, ¿no? 3 5 3 5 también. Y el A está dentro de este otro conjunto. Entonces sería verdadero. ¿Cuán- Siguiente punto. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto PS? Donde S es el conjunto 3 4 5 y S X M Z I. Bueno, es solo contar, es el tamaño del conjunto. Lo que te está pidiendo es contar la cantidad de elementos que hay dentro. En el primero serían 3 y en el segundo serían 4. Punto 6 dice:
Se llama partición de un conjunto a otro conjunto formado por los subconjuntos no vacíos de M, tal que cada elemento de M pertenece a uno y solo un subconjunto y todos los subconjuntos son disyuntos, dado el conjunto M, determinar cuáles son particiones de M, justificar en caso negativo. Bueno, parece un trabalenguas, y, pero no hay otra forma de decirlo. Vamos a tratar de entenderlo. Dice, se llama partición, o sea, tenemos que... Tengo... Bueno, dice, se llama... Hay una imagen. Sí, lo pegaron con imagen. Bueno, eh, dice, se llama partición. Entonces, es un nuevo, una definición de conjuntos. Bueno, es partición de un conjunto, o sea, las particiones son de los conjuntos, es otro conjunto. Entonces, la partición es otro conjunto en un conjunto y está formado por los subconjuntos no vacíos de M. Eso es lo que habíamos dicho hace rato, que hay conjuntos vacíos dentro de otros conjuntos. Digamos, es algo que siempre va a estar. De M. Tal que cada elemento de M pertenece a uno y solo uno de estos subconjuntos y todos los subconjuntos son disyuntos. Dado el conjunto M, determinar cuáles son particiones de M. Entonces, ¿a qué se refiere? Que por ejemplo, a ver si lo pongo como un diagrama de Venn, tal vez se entienda mejor. Yo tengo, este es el conjunto M, ¿sí? Tiene un montón de elementos dentro. Bien, ¿quiénes son particiones de M? Van a ser, por ejemplo, si yo tengo un montón de conjuntos dentro de M y abarcan todos los elementos de M. Bien, esas van a ser las particiones de M. ¿Cuándo no van a ser particiones de M? Cuando, por ejemplo, si este es el conjunto M y yo tengo, digamos, este subconjunto y este subconjunto. Estos ya no son particiones, ¿por qué? Porque este conjunto está abarcando algunos elementos que también tiene este subconjunto. Entonces están repetidos esos elementos, entonces no pueden ser particiones. Porque justamente el nombre lo dice, es como que tenemos que repartir el conjunto M. Vamos a ver. Ahora, este es el conjunto M. Hay que ver cuáles de estos son particiones y cuáles no, y los que no sean, justificar por qué. Vamos a ver. 1, 3, 6, 1, 3, 6, 2, 8, 5, 7, 9. Bien. Este por qué no es una partición, esto por qué esto no es una partición de M, ¿por qué? Porque aquí no está el elemento 4. M tiene el número 4 y aquí en ninguno de estos subconjuntos está el elemento 4. Entonces esto no es una partición de M. Vamos al siguiente. 1, 5, 7, 2, 4, 8, 9, 3, 5, ajá. Fíjense que se repite el 5 aquí y aquí. Al repetirse, esto ya no es una partición de M. Entonces también lo rechazamos. Vamos al siguiente. 2, 4, 5, 8, 1, 9, 3, 6, 7. Parecería que sí. A ver, vamos a controlar bien. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, son del 1 al 9. Entonces, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, este sí es una partición de M. El C, sí. El C sí es una partición. Vamos al D. Ah, ¿por qué A no es partición? A no es partición porque A no tiene el elemento 4. ¿Sí? M tiene el elemento 4 y A no, y este A no lo tiene. Tiene que tener todos los elementos de M para que sea una partición, porque es como que para que sea una partición, a M lo tenemos que dividir y tenemos que tener en cuenta cada uno de sus elementos. Es como que si lo divido no puedo, digamos, dejar sobrando un pedazo. Bueno, y vamos al D. 1, 2, 7, 4, 6, 8, 9, 3, 5. Parecería que sí. A ver, vamos a controlar bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Está bien? Sí, está bien. 3, 6. Está bien. Sí, este también es una partición de M. Bueno, al menos yo no le encontré ninguna falacia. Sí. Entonces C y D serían particiones de M. A y B no.
A porque no contiene el 4. Este conjunto no está el elemento 4. Y este, ¿por qué no? Porque está repetido el 5. No se pueden repetir. Suena a trabalenguas, pero es más simple de lo que parece. Solo hay que controlar que estén todos los elementos repartidos. Y que no falte ninguno, ni esté repetido ninguno. ¿Qué dice? Sean los conjuntos uno 2 3 W, Z, A, B, obtener A por B por C. Nunca vi este símbolo en conjuntos. Una X. Esto se los dejo pendiente. Nunca había visto este símbolo en conjuntos, una X. O sea, parece multiplicación. Eh, Averiguo bien de qué trata y se los digo, pero por ahora se lo vamos a saltar ese. Vamos al 8. Bueno, estos sí son operadores de conjunto que sí conozco, la unión, la intersección y la que sería la resta. Bien. Nos dan conjuntos, el conjunto A, A, B, C, D, E y el conjunto B, A, B, C, D, E, F, G, H. O sea, el primero es de A, B, C, D, E y el segundo también es lo mismo, pero incluye el G y el H. Bien. En el primer caso dice cuál es la unión A unión B. Que Bueno, estos son operadores normales de entre conjuntos, unión, intersección y resta de conjuntos. Bien. ¿La unión de qué trata? Hay que tomar los elementos de A y los elementos de B y juntarlos. Vamos a escribirlo. A es el conjunto A, B, C, D, E. B es el conjunto, lo mismo, pero G, H creo. Sí, se agregan F, G, H. Y primero nos pide que hagamos la unión. Mm, A unión B. La unión de conjuntos trata de que tomemos los elementos de ambos conjuntos y los juntemos sin repetir. Sin repetir. Porque, por ejemplo, en A está A, B, C, D, E y en B está A, B, C, D, E. No tengo que estar poniendo A, B, B, C, C. No se pone así, sino que se repite una sola vez A, B, C, D, E, F, E. Bien, esos son los elementos que tienen ambos en común. Pero también se ponen los que no tienen en común. Por ejemplo, F, G y H, que los tiene B y A no los tiene. La unión va a tener lo de ambos. Supónganse que A además tenía números. Pónganle qué tal si A también tenía los números uno 2 3. ¿Sí? Estoy suponiendo. Entonces la unión también tendría uno 2 3. ¿Sí? Se juntan los elementos de ambos, se repitan o no, y la unión tiene ambos, pero sin repetir, ¿no? Porque A tiene A, B, C, D, E y B también tiene A, B, C, D, E, pero la unión no tiene repetido el A, ni el B, ni el C, ni la D, ni la E. La tiene una sola vez. Bueno, esto lo quito. Y esto también es solo para dar el ejemplo. Después nos pide la intersección. Se denota con una U al revés. ¿Qué es la intersección? La intersección sí o sí tienen que ser los elementos que tengan en común, los que se repiten. Bueno, ¿y cuáles se repiten? Justamente se repiten A, B, C, D y E. Son los elementos que se repiten. A tiene A, B, C, D, E y B tiene A, B, C, D, E. Supónganse, si B no tenía B, si B no hubiera tenido B, entonces la intersección tampoco tenía la B, porque tienen que ser cosas que ambos tengan en común. Justamente por eso se llama intersección, como intersección de calle, etcétera. Cosas donde se cruzan.
Después nos pide la resta, creo que era. A menos B y B menos A. A menos B. Aquí es igual. Para una operación normal, lo que se hace es al minuendo se le quita el sustraendo. Entonces al conjunto A le quito todo lo que tenga el conjunto B. En este caso el conjunto A tiene A, B, C, D, E. Si el conjunto B tiene alguno de esos elementos, se los voy a quitar al A. Y justamente el conjunto B tiene todos esos elementos, desde A, B, C, D, E. Bueno, y no importa que B tenga F, G, H, no existe algo como menos G, menos que a A le quite cosas que no tenga. Simplemente como A le quité todo lo que tenía porque B tiene todo eso, el conjunto A quedó vacío. Claro, o sea, la resta A menos B es vacía porque no quedaron elementos. En cambio, B menos A, si yo a B, que es todo esto, le quito A, que es A, B, C, D, E, si yo se le quito A, B, C, D, E, que me queda F, G, H. Me va a quedar F, G, H. Los elementos que me sobran. Bueno, y después tienen problemas. A ver, ¿hasta dónde llega esto? Punto específico para cada uno. Cadena de bits. 9 dice, una encuesta elaborada con 200 personas dio un resultado de la siguiente información. 94 tenían un televisor LCD, 127 contaban con horno microondas y 78 poseían ambos aparatos. ¿Cuántas personas poseían los siguientes artículos? Televisor LCD u horno microondas. Televisor LCD, pero no horno microondas. Ah, hay que armar una tabla, a ver. Una encuesta elaborada con... hay 200 personas. Dio resultados la siguiente información. 94 tienen LCD, 127 un horno microondas y 78 poseían ambos aparatos. Bueno, vamos a hacer, a ver, lo vamos a poner como tabla. Bueno, vamos a copiar los datos. Tengo 200 personas. De esas 200 personas, 94 tienen un televisor. 127 un horno microondas. Y 78 tienen ambas cosas. ¿Sí? Son un total de 200 personas. 94 tienen un televisión, 127 tienen microondas y 78 tienen ambas cosas. Si lo quieren ver como un diagrama de Venn, ¿cómo sería? Bueno, estas cosas, estos diagramas se llaman diagramas de Venn, por si no lo sabían. Este rectángulo va a representar las 200 personas, ¿sí? Las 200 personas que fueron encuestadas, lo que sea. Este círculo va a representar los que tienen un televisor. Y este otro, los que tienen un microondas. Dice que son 200 personas. 78 tienen ambos. ¿Qué entiendo por ese ambos? La intersección, porque estos son los que tienen tele, estos son los que tienen microondas. Lo que tienen ambos son 78. Lo escribí más grande. 78. 78 de esas 200 personas, que es el total, tienen ambas cosas. Bien. Vamos a poner el nombre, a ver. Televisiones y horno microondas. ¿Sí? Las teles van a ser este de la izquierda y las microondas van a ser este de la derecha. Bien. Dice que 94 tienen teles y 127 microondas. Bien.
Si 94 tienen tele, ¿sí? 94, o sea, todo este conjunto tienen tele, pero 78 de ellos tienen además microondas, entonces, ¿qué me queda en el otro lado? La resta 94 menos 78. Bueno, y 94 menos 78, ¿cuánto nos da? 16. Entonces significa que hay 16 personas que solo tienen tele, ¿sí? Porque 16 más 78 me dan 94. Y microondas hacemos la misma lógica, a ver, 127. Entonces a 127 le restamos 78. Nos da 49. Hay 49 personas que solo tienen horno microondas, ¿sí? Y bueno, me tendría que la suma darme 200. A ver, 16 más 78 más 49 me da 143. ¿Significa que hay personas que no tienen ninguno de los dos? A ver. Una encuesta elaborada con 60 personas dio como resultado la siguiente. 94 tienen tele. 127 cuentan con horno. 78 poseen ambas. Ah, sí, hay personas que no tienen ninguno de los dos. Porque 16 más 78 más 49 me da 143. ¿Sí? Y en total hay 200 personas. Entonces, los que están por fuera de este conjunto, de estos dos conjuntos, son los que no tienen ninguna de las dos. Que van a ser entonces 200 menos 16 menos 78 menos 149 me da 57 personas. Entonces, hay 57 personas del total de 200 que no tienen ninguno de los dos aparatos. Bien, vamos a con eso a responder las preguntas. Dice, ¿quiénes tienen tele u horno? O sea, ¿cómo respondo el U? O sea, la O. Cuando a mí me pregunten O, bueno, vamos a darle nombres a estos conjuntos. Bueno, el universal, obviamente, las 200 personas, el conjunto universal de todos. A la tele le digamos el conjunto A. Al de las microondas le digamos el conjunto B. Y al que no, bueno, el que dice ambos, obviamente que va a ser la intersección A, intersección B. ¿Por qué la intersección? Porque tienen ambos, ¿sí? Ambos tienen los dos aparatos. O sea, son cosas que tienen en común, es la intersección. Bueno, y vamos a llamar un conjunto C de las personas que no tienen ninguno de los dos aparatos, 57. ¿Sí? Ninguno de los dos aparatos. Va a ser el conjunto C. Bien, vamos de nuevo a las preguntas. Me dice, ¿quiénes tienen tele u horno? Cuando ustedes vean que me preguntan o sea, me ponen la palabra o, que tengan tele u el horno, eso se responden como una unión. Me están preguntando A, unión B. ¿Y cuál es la unión? Yo tengo que sumar ambos conjuntos, pero sin repetir. Y eso es más fácil, por ejemplo, en un diagrama de Venn. Entonces yo voy a sumar ambos conjuntos, el de la tele, el del microondas y su intersección, o sea, 16 más 78 más 49, nos da un total de 143 personas. Hay 143 personas que tienen a, o tele o horno microondas. Entonces, repito, siempre que les digan o, entiéndalo como una unión. Cuando me digan y, se entiende como intersección. Vean lo del parecido. La U de unión es como el símbolo de la disyunción en operadores lógicos, que es abierto para arriba, para arriba. Y la intersección es la I,
y es abierto para abajo como la conjunción en operadores lógicos, ¿sí? El que es una O de disyuntivo en operadores lógicos y la I de la conjunción en operadores lógicos tiene la misma forma en conjuntos. La unión abierto para arriba, intersección cerrado abierto para abajo. Bueno, se lo decía como una forma fácil de recordar. En el B dice que tengan tele, pero no horno microondas. Entonces me están pidiendo, ¿qué parte? Que tengan tele, pero que no tengan el horno microondas. Entonces me están pidiendo solo esta parte, ¿sí? Que tengan tele, pero no horno microondas. O sea que le tengo que, ¿qué cosa? Al conjunto A le tengo que restar la intersección. Entonces esto va a ser, al conjunto A le tengo que restar la intersección a intersección B. O sea que esto es igual a el conjunto A que pesa 94, el tamaño del conjunto A, menos el tamaño de la intersección que son 78. Aquí es igual, 94 menos 78, 16. Es lo mismo que hace rato hicimos para conocer el tamaño de este espacio de que está acá. Bien. C. Que tengan horno microondas, pero no televisor. Bueno, lo entendemos de la misma forma. Que tengan microondas, pero que no tengan tele. Entonces, quiero esta parte que está acá. ¿Cómo lo voy a obtener? Matemáticamente es al conjunto B, lo mismo que recién hicimos, al conjunto B le resto la intersección con, con B, de A a B. Aquí va a ser igual, el tamaño del conjunto B es 127, le tengo que restar la intersección 78. 127 menos 78 da 49, creo que sí. Sí. Y es lo mismo que obtenemos de este lado. Bien. Y último, dice que no tengan ni tele ni horno microondas. Entonces, ¿qué parte me están pidiendo? Esta que está afuera. ¿Cómo obtendría eso matemáticamente? Aquí me están pidiendo que al conjunto universal, o sea, el total, las 200 personas, le reste. ¿Qué le tengo que restar? Que no tenga ni horno, ni horno, ni tele. Entonces le tengo que restar la unión A, unión B. Entonces a las 200 personas les tengo que restar 143. Es igual a 57. Son el total de personas que no tienen ninguno de los dos aparatos. Sigamos viendo. Dice, es otro problema similar al anterior. Dice, se examinaron los registros de 1492 graduados de bachillerato y se obtuvieron los siguientes datos. 1072 cursaron biología, 679 geometría. Dice, si 271 de los que tuvieron geometría no tomaron biología, ¿cuántos graduados se inscribieron en los siguientes cursos? ¿Cómo? Lo mismo que hace rato, o sea, hace rato era con aparatos, ahora es con, digamos, materias, geometría y biología. Pero nos da datos distintos, ¿sí? Hace rato nos daba el tamaño de A, el tamaño de B, aquí nos va a dar otra cosa. Bueno, vamos a hacerlo con el diagrama de Venn porque es mucho más sencillo verlo, o sea, gráficamente es mucho más fácil verlo así. Vamos a tomar el conjunto universal, van a ser los 1492. Conjunto universal van a ser los 1492 graduados.
conjunto universal, o sea, el total este va a ser 1492 graduados. Dice 1072 cursaron biología y 679 cursaron geometría. Y 271 de los que tuvieron geometría, o sea, de estos, no tomaron biología. Bueno, ¿cómo lo vamos a tomar ese dato? Este va a ser el conjunto B de biología. Este va a ser el conjunto B, G de geometría, para que sea fácil. Entonces vamos a tener un conjunto B y un conjunto G de un tamaño 1072, 679 y 271. Bien. B de biología, G de geografía. Bueno, me dice que los que tomaron biología son 1072 y los que tomaron geometría son 679. Pero me dice que 271 de los que tuvieron geometría, o sea, de los que están en este conjunto, no tomaron biología. ¿Y cómo identifico eso? Entonces yo sé que este 271 está acá, porque son los que hicieron geometría, pero no biología, o sea que no están en la intersección. Entonces, sabiendo esto, voy a poder construir el tamaño de los otros dos. ¿Por qué? El total de geometría son 679, ¿no? Y yo sé que 271 no están en la intersección. Entonces en la intersección están el resto. O sea, vamos a hacer 679 menos 271 nos da 408. Hay 408 chicos que tomaron geografía y a la vez biología. ¿Y cómo voy a determinar el otro espacio B? De la misma forma, porque yo ya sé que el total, o sea, todo este círculo son 1072, pero 408 están en la intersección, entonces por afuera van a estar la diferencia. Entonces vamos a hacer 1072, el tamaño de biología, menos 408, el tamaño de la intersección, y nos da 664. ¿Sí? Esos son los que hicieron biología y no geografía. Bueno, y este el total debería darme los 1042 alumnos. Vemos, nos da 664 más 408 más 271, 6, 408. Bueno, me da 1343, lo que significa que hay algunos que no hicieron ni biología ni, ni geografía. Entonces, si el conjunto universal son 1492, los que no hicieron ninguno de los dos, es la diferencia. 1492 menos estos dos. Entonces me da 149. 149 no hicieron ni biología ni geografía. ¿Cómo lo sacamos? Porque el total de alumnos son 1492. 664 hicieron biología, 271 hicieron geografía, 408 hicieron ambas. Entonces, y la diferencia con 1492, el total, son 149, son los que no hicieron ni biología ni geografía. Bien, vamos a las preguntas. Ambos, ¿cuántos graduados se inscribieron en los siguientes cursos? Ambos cursos. Cuando me dicen ambos cursos, significa que tengo que estar tomando tanto biología como geografía al mismo tiempo. ¿Y cómo tomo eso? Si me dice ambos cursos, me está pidiendo que sea biología y geografía. Y el I dijimos que lo toma como intersección. Me está preguntando la intersección biología-geografía. Y
¿Y cómo lo calculamos? Bueno, ya lo habíamos calculado, que habíamos hecho al total de geografía, le habíamos restado los que solo hicieron geografía, o sea, 408. Esa es la intersección. En el B dice, por lo menos una de las clases. ¿Cómo entiendo el por lo menos? El por lo menos es como que me diga, oh, ¿por qué? Porque me está diciendo que por lo menos una, entonces me está diciendo que haga biología o geografía, ¿sí? Cuando ustedes vean un por lo menos, significa o. Y el o, ¿cómo lo calculamos? Como unión. Entonces me está pidiendo la unión del grupo, el conjunto B y el conjunto G. Y la unión aquí es igual. Bueno, la unión era tomarlo de ambos sin repetir, entonces va a ser 664 más 408 más 271, entonces es 664 más 408 más 271, nos va a dar 1343 la cantidad de alumnos que hacen o biología o geografía. Es lo único que decir que hagan por lo menos uno de los dos. Que haga biología pero no geometría. Ah, era geometría, yo le estoy diciendo geografía hace rato. Geometría, a ver, ¿cómo es? Biología pero no geometría. Entonces quiero que haga biología pero no geometría. Entonces le tengo que al total de la biología quitarle la intersección, o sea que solo haga biología. Entonces es 664 nuestra respuesta. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Que al total de biología le quite la intersección BG. Y es igual a 664. Los que hacen biología pero no geografía. Y que no hagan ninguno de los cursos, que era lo que decíamos hace rato, que hay algunos que hacen biología, otros que hacen geografía, pero hay algunos que son el 149 que no hacen ninguna de las dos. ¿Qué me están pidiendo? Que al conjunto universal, o sea, los 1492 chicos creo que eran, le quite la unión entre B y G. Y eso habíamos calculado como 149 chicos. Bueno, estas son dos propiedades que es, bueno, si bien pide demostrar, son, es como, ¿se acuerdan que cuando vimos operadores lógicos ahí había propiedades que se cumplían equivalencias? Bueno, aquí que se cumple que por ejemplo, si yo a lo uno con la intersección A unión B, ¿qué obtengo? El conjunto A. Bueno, esta demostración se ve también mejor con los diagramas de Venn. Estos diagramas que son gráficos son muy útiles para entender todo esto. Bueno, digamos que tengo el conjunto universal. Tengo el conjunto A y el conjunto B. Este es el conjunto A, conjunto B. Bueno, y este es el unión, todo. El universal, perdón, no unión. Bien. Si yo el conjunto A lo ¿quién es el conjunto A? Todo esto. Todo eso es el conjunto A. Lo uno con la intersección
A intersección B. ¿Qué es la intersección de A con B? Esta partecita de acá. Si yo el conjunto A, que era todo esto, lo uno con todo esto, ¿qué me queda? El conjunto A. Ahí queda demostrado porque la unión entre A y la intersección AB es el conjunto A. De la misma forma pueden demostrar esto. Que A unión B menos A es la unión AB. Bien. Vamos a ver qué es B menos A primero. Esto es B. Si yo a B le quito A, ¿qué pasa cuando a un conjunto le quita otro conjunto? Simplemente le restaba los conjuntos que tengan en común. Entonces a B, si yo a B le quito A, ¿qué me queda? Esta parte que está acá. ¿Sí? Y ahora A, que es todo esto. A es esto y esto. ¿Sí? Todo esto es A. Me dice A unión. O sea, si yo a esto lo uno con esto, ¿qué me queda? La unión a B. Y es justamente lo que me muestra. Aquí ha demostrado gráficamente por qué estas son igualdades. Estas son más igualdades. Esta raya que está por arriba yo lo uso de otra forma, pero es para identificar el complemento. Si me piden esa raya, es como decir complemento y conjugado. Si yo tengo A unión B, ¿qué es A unión B? A unión B era todo esto, este y este. ¿Qué es el complemento conjugado? Es todo el resto, o sea, toda la parte blanca es el conjugado de A unión B, que es la parte gris. ¿Sí? Toda esa parte blanca es el conjugado. O sea, lo que está acá es la parte blanca, o sea, esta es la A, este es B. Toda la parte blanca es el conjugado complemento. Vamos a demostrar que es lo mismo que decir el conjugado de A con el conjugado de B. Bien. Si esto es A, ¿quién es el conjugado de A? Es esto y esto. ¿Sí? Todo esto es A, entonces todo lo que está gris es el conjugado de A. ¿Sí? Lo que no es A. De la misma forma, ¿quién es el conjugado de B? Si esto es B, el conjugado de B es esto y esto. ¿Sí? Todo esto es B, su conjugado es todo lo demás. Bien. Y me está diciendo la intersección entre los conjugados. Esta parte gris es el conjugado de B. ¿Cuál era el conjugado de A? Era todo A. O sea, a todo esto le quito A. O sea, le quito eso. Y ese es el conjugado de A, incluyendo B. Ven cómo la intersección entre los conjugados es lo que queda en gris. Si no lo veamos a ver los dos al mismo tiempo. Mm, esto que está acá, a la izquierda, es el conjugado de C, de B, perdón. Esto es el conjugado de B. Y aquí voy a hacer el de A. A es todo este círculo, su complemento conjugado va a ser entonces todo esto. ¿Cuál es la intersección entre estos dos? O sea, qué tienen en común esto y esto? A ver si superponiéndolo se notará. No, no se nota mucho.
Como quiero que se note, bueno, ¿qué tienen en común esto y esto? Fíjense, a ver, ambos tienen la parte que está fuera de los círculos, ¿no? Entonces, ambos tienen la parte de afuera de los círculos. Entonces, esa parte de la intersección. Veamos. Este que está acá no tiene el conjunto A. Entonces, la intersección no puede contener el conjunto A. Y este que está acá no tiene el conjunto B. Entonces, la intersección no puede contener el conjunto A. Entonces, la intersección entre ambos no puede tener ni al conjunto A ni al conjunto B. ¿Sí? Este es el conjugado de B. El, este es el conjugado de A. ¿Y qué tienen en común? ¿Qué partes tienen en común? Solo la parte de afuera de ambos círculos, que es el conjugado de la de la unión. Y es lo que nos pedían. Ver cómo el conjugado de la unión es lo mismo que decir el conjugado de A intersección con el conjugado de B. Veamos, ¿cuánto nos queda? Oh, ya vamos terminando. Perfecto. Bueno, y este B se responde de forma parecida. ¿Sí? Se lo dejo para que lo hagan. Es bastante interesante para que practiquen esto de los diagramas. En el 12 dice la diferencia simétrica de A y B denotada con este símbolo. ¿Sí? Una diferencia simétrica. Es el conjunto que contiene aquellos elementos que bien están en A o bien están en B, pero no están en ambos elementos. ¿A qué se refiere? Esto que parece un más, véanlo como una unión, veámoslo como un diagrama. Se ve mucho mejor que el diagrama. Es el conjunto unión, el conjunto A, el conjunto B, es el conjunto universal, el conjunto A, el conjunto B, el universal, bueno, el que está afuera, el total de todo, este es el conjunto A, este es el conjunto B. ¿A qué le dicen unión simétrica o diferencia simétrica? El nombre es diferencia simétrica. Dice, es denotada con este símbolo, que es como un signo positivo en un círculo. Es el conjunto que contiene aquellos elementos que están en A o están en B, pero no en ambos al mismo tiempo. O sea, que estén en A o que estén en B. No tiene que dice o sea, que es como una unión A o B, pero que no estén en ambos, o sea que no puedo tener en cuenta la intersección. O sea, lo que se conoce como diferencia simétrica es toda esta parte gris. Ambos conjuntos en su totalidad, excepto la intersección. ¿Sí? La intersección no es parte de la diferencia simétrica. Creo que así gráficamente se ve más claro cuál es a qué se refiere con diferencia simétrica. Bueno, y me piden hallar la diferencia simétrica entre A y B, siendo A 679 y B 5679. ¿Cuál es la diferencia simétrica? Que estén en ambos, que estén en A o en B, pero no en ambos. Bueno, A es 679 y B es 5679. Entonces, A tiene 679 y bueno, B también tiene 679. A tiene 679 y B también tiene. O sea, gráficamente será algo así. B tiene los números 5, 6, 7, a 9, ¿no? ¿Sí? B tiene los números 5, 6, 7, 9 y A tiene los números 6, 7, 9. Por tanto,
el 6, 7 y 9 están en la intersección entre A y B. Si el 6 no estuviera en B, el 6 yo lo hubiera escrito del lado de A nomás. Pero en este caso 6, 7 y 9 están en ambos conjuntos. 6, 7 y 9 están en ambos. La diferencia es que B tiene el número 5 además. Por eso lo escribo por fuera de la intersección. Bien. Me pide que haya la diferencia simétrica. Entonces, ¿cuál es la diferencia simétrica? El número 5. Entonces, ¿cómo voy a poner eso? ¿Cómo vamos a escribir eso? Va a ser entonces A, B, y bueno, a ver, tengo el símbolo de diferencia simétrica. Operadores, tienen que estar acá en operadores. Ahora, la diferencia simétrica entre A y B es simplemente el elemento 5. Bien. Bueno, y último punto, dice, sea U el conjunto universal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, del 1 al 10 los enteros, expresar cada uno de estos conjuntos con cadenas de bits donde bit iésimo de la cadena 1, de la cadena es 1, si y solo si y está en el conjunto y 0 si no lo está. ¿Cómo dice? Expresar cada uno de estos conjuntos con cadenas de bits donde el bit iésimo, o sea, por ejemplo, a este elemento le corresponde un bit, a este otro bit, este otro bit y este otro bit. O sea, este conjunto se lee como una cadena de 4 bits. En lógica, cuando se utilizan los términos 1 y 0, normalmente el 1 es para sí y el 0 es para decir no, o 1 es para decir verdadero y el 0 para decir falso. Y es más o menos lo que dice acá. 1 si el i está en el conjunto y 0 si no lo está. Bien. Se oye complicado, pero es muy sencillo. Vamos a hacerlo. Y con esto terminamos hoy. El conjunto universal son los enteros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, incluido el 10. Sí, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, pero entonces todos estos elementos están. Sí, pero si el universal es del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todos estos elementos sí están en el conjunto universal. Entonces todos van a ser solo si está en el 1 y S en cadena 1. Ah, eh, 1, 4. El A dice el conjunto, ¿cómo es? 1, 4, 7, 10. 1, 4, 7, 10. Puesto como cadena de bits, ¿cómo va a ser? Recuerden, 1 si está, 0 si no está. Entonces vamos a ir viendo. El 1 está, sí, entonces vamos a poner 1. El 2 está, no, entonces vamos a poner 0. El 3 está, no, entonces vamos a poner 0. El 4 está, sí, entonces vamos a poner, entonces vamos a poner 1. El 5 está, no, vamos a poner un 0. El 6 está, no, vamos a poner un 0. 7 está, sí, vamos a poner 1. El 8 está, no, corresponde 0. El 9 tampoco 0. Y el 10 sí, corresponde 1. ¿Sí? Lo que se hace es ver de estos 10 números, ¿están acá? Si están en ese orden, corresponde el 1. Si no están como el 2, el 3, 5, 6, 8, 9, corresponden ceros. ¿Sí? Creo que se entiende.
Les dejo para que hagan los otros, son bastante sencillos, solo hay que poner unos y ceros. Y aquí hay que hacer al revés, ¿sí? A partir de una secuencia hay que encontrar qué conjunto estamos diciendo. Vamos a hacer un hito y les dejo para ustedes el resto. Hagamos el, no sé, hagamos el C, el último. Lo mismo, cualquiera, son todos lo mismo. Ah, ¿qué pasó? El C dice triple uno, cero, cero creo que era, uno y cuatro ceros. Ahí está. ¿Cuál es el conjunto al que está respondiendo? Bien, triple uno, o sea que los primeros tres números sí están. Entonces son el uno, el 2, el 3. En las posiciones 4 y 5 hay un cero, entonces el 4 y el 5 no están. Pero en la posición del 6 aparece el uno de nuevo, entonces el 6 sí está. Y después son 4 ceros, significa que no están ni el 7 ni el 8 ni el 9 ni el 10. Entonces el conjunto que corresponde a esta cadena de bits es el conjunto uno, 2, 3, 6. Y el resto no están. Bueno, les dejo para que hagan los otros, porque es bastante sencillo, hay que ubicar nomás. Muy bien, chicos, esto fue el TP3 conjuntos, no me lo esperaba. Mi idea era hacer. ¿Qué teníamos que hacer? Ah, yo pensaba que íbamos a tener hoy método de demostración. Bueno, será para la próxima eso. Y bueno, cualquier duda que hayan tenido, la dejan por el grupo, vamos respondiendo entre todos. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Chao.